Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con David Garriga Guitar, si no se lo he dicho mal. Perfecto. Licenciado en Criminología, doctorado en la Universidad de Barcelona, analista de terrorismo yihadista, insurrección y movimientos radicales, máster en mundo árabe y islámico y prevención y análisis de delitos. Y presidente de CISIDE, que es si no recuerdo mal, la Asociación de Defensa y Seguridad de aquí en España. Sí, comunidad de inteligencia y seguridad. Sí, perfecto. Buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, podría seguir diciendo toda la formación que tiene, pero No hace falta. antes de nada, muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo, la verdad, en esta mañana de verano. Es un placer. Y como siempre con todo el mundo, me gusta empezar desde el principio. ¿Por qué David se quiso dedicar a la criminología y no a la criminalística? Bueno, claro, yo soy muy mayor, vamos a tardar mucho, pero No hay, simplificando, no hay problema, no hay problema. Tenemos toda la yo tarde. cuando empecé, yo estudié enfermería. Yo realmente quería una profesión, bueno, que medio me gustara, pero que me pudiera sacar de casa, e independizarme. Enfermería en ese momento, bueno, daba trabajo. El problema es que cuando yo acabé empezó la crisis y lo que hice fue irme a buscarme la vida a países árabes, a trabajar allí. Y justo en años acabó viniendo el atentado el terrorista quizá que más nos impactó a todos, ¿no? En el 2001, el de las Torres Gemelas. Claro, yo llevaba bastantes años ya por países árabes, conocía el idioma, la cultura, y cuando empezó a aparecer este terrorismo yihadista, que por ahí ya se conocía, no era algo nuevo en los países árabes, porque ya en los años 70 ya había temas de este tipo de terrorismo, pensé que quizá lo más interesante era poder aportar lo que yo podía conocer de cultura, idioma y esto a mi país, ¿no? Que era España, y volví para acá y me empecé a formar en temas que me podían ayudar un poco a trabajar, sobre todo en temas de prevención, ¿no? Y primero realicé formación en psicología y luego acabé la criminología ya más adelante, pero eran dos carreras que te daban la oportunidad de conocer a estas personas que esta gente convencía para acabar atentando, ¿no? Y que eran quizá lo que nosotros teníamos que salvar en nuestro país, que entraran en sus mentes y que fueran capaces de convencerlos a morir por algo que ni ellos saben muy bien qué es, ¿no? Y vi estas dos oportunidades y la criminología es quizá de las carreras y de las formaciones que te dan una visión mucho más interesante sobre el tema de prevención del delito y en este caso del terrorismo y la victimiología, ¿no? Que quizá es de las partes que se abandonan más cuando hablas de terrorismo, ¿no? Todo el mundo se acuerda de las víctimas una vez al año, pero durante el año las víctimas como que no existen, ¿no? Y realmente las víctimas ya de por sí son víctimas, han sufrido lo que han sufrido porque han perdido gente querida, incluso ellas mismas han podido sufrir los daños en su propio cuerpo y mente, ¿no? Pero también son gente que conoce muy bien muchas veces los procesos de radicalización de estos jóvenes porque los han tenido ellos como víctimas indirectas, ¿no? Han sido padres, madres de chicos que se han radicalizado en este tipo de terrorismo y conocen muy bien por dónde han pasado estos chavales y nos pueden ayudar a detectar en fases incipientes, ¿no? Que es cuando es importante poder frenar este proceso de radicalización de estos chavales. Y esto fue un poco la formación. No era mi primera opción, pero luego sí que fueron dos formaciones que me ayudaron mucho a poder entender y poder trabajar en prevención, sobre todo, que es lo que más hacía falta quizá en nuestro país, ¿no? En estos temas. ¿Dónde viene la necesidad del estudio de la radicalización del yihadismo? ¿Cuándo nace esa necesidad? Pues es una pregunta muy interesante porque fíjate que cuando se atentó en Estados Unidos cogió como un poco a contrapié, ¿no? Nadie esperaba que una persona como Bin Laden podía organizar un atentado semejante. Todo que ya había intentado cosas y que sí que se le veía con unos potenciales, pero sorprendió. Cuando aparece ese atentado, Europa tampoco está muy
Eran afín algo nuevo realmente en algo, el... claro, y muy lejos de pensar que nos podía afectar en Europa. Pensábamos que era algo como entre Estados Unidos y otro país árabe, ¿no? Pero que Que ya hubo, digamos, unos toques de atención, por así decirlo, cuando es, Rusia estuvo allí, digamos, la parte sur, que correcto, intentó, que fue su Vietnam, por llamarlo de una manera, que exacto. intentó sus cosillas, pero claro, no, digamos, esa experiencia no llegó a Europa, ¿no? Como que se quedó ahí Ujú. un poco. Sí, y nos chocó cuando en el 2004 tuvimos un atentado en Madrid, luego ya empezaron a haber atentados por diferentes países europeos y dijimos, hostia, esto no va solo de dos países, ¿no? Que esto es algo más serio que puede afectar a todo el mundo. Y aquí empieza cuando fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia empiezan a trabajar este tema para poder detener, ¿no? Y evitar atentados. Pero no es hasta años más tarde cuando se ve la necesidad de no solo hay que detener a esta gente, sino hay que evitar que se radicalicen, ¿no? Y aquí es donde aparece estos profesionales como yo que intentamos prevenir ese proceso de radicalización. Lo que pasa que ya sabes que ellos son muy inteligentes, estos terroristas, ¿no? Y con el COVID han potenciado mucho el adoctrinamiento y la captación online, que es súper rápida, es muy difícil a veces El de tiempo poder libre es muy detectar. malo. El tiempo libre es muy malo. No, no, y ellos lo saben. Entonces, focalizan mucho, invierten mucho en esta radicalización online. Desde el COVID, sobre todo, les incrementó y les aceleró esta manera de captar, ¿no? Y es más complicada. ¿Cuál es la labor de la criminología? Realmente, en lo que tú te estás especializado, digamos, ¿cuál sería tu trabajo, si se puede comentar? Mira, los criminólogos que estamos en CISEC, a que lo que dedicamos principalmente es a elaborar herramientas de prevención para que puedan llegar a diferentes sujetos y actores sociales. Por ejemplo, nosotros sacamos una revista online que el objetivo de esta revista es que llegue a toda la comunidad. Es una revista divulgativa, no es nada académica, pero que su mensaje es muy fácil de entender, pero hecho por analistas buenos, ¿no? Y profesionales, pero la idea no es que lo lea un académico, sino que lo lea el padre, la madre de familia y pueda ver eh, qué puede hacer o que se le salten las alarmas si ve algo de lo que estamos explicando en su hijo, por ejemplo, ¿no? Y que estuviera entrando en un proceso de radicalización. Luego, otra manera de prevención que realizamos es la de formación, formar a actores sociales que estén relacionados directamente con chavales que puedan ser vulnerables a ser radicalizados. Esto es muy importante porque si detectamos en los momentos incipientes el chaval cuando se está radicalizando o cuando empieza a tontear con el discurso de estos terroristas, es mucho más fácil de frenar que si dejamos que haga todo el proceso y luego ya llegue a lo que llaman lavado de cerebro, ¿no? Y que tiene esas distorsiones cognitivas que no se puede hacer nada o es muy difícil de radicalizar, ¿no? Y finalmente hacemos prevenciones a nivel prisiones, formamos a funcionarios de prisiones en detección y procesos así, que son sitios donde creemos que es importante trabajar. O sea, analizamos, por un lado, los perfiles vulnerables y los espacios vulnerables y realizamos, ofrecemos herramientas de prevención para que estos espacios se pueda detectar y prevenir el delito, ¿no? En este caso, la radicalización de terrorismo. Nos conocimos hace tiempo en un curso Sí, que diste allí por el norte de África, 2015-2016. sí, señor. Y digamos, después de eso, viendo entrevistas y demás, tengo una pregunta. ¿Es una espada de doble filo, digamos, hacer público esos análisis, esos estudios de realización? Obviamente se hace por una parte, que es para informar a la población civil de lo que está pasando, pero Ujú. todo el mundo no es bueno, por así decirlo. Hay lobos con piel de oveja. Ujú. Entonces, hay una espada de doble filo ahí. Bueno, esta pregunta es muy interesante, sobre todo porque es verdad. O sea, si tú le das, o sea, si tú publicas tus herramientas de detección, es fácil que el La terrorista que no cambio. es tonto las cambie, ¿no? Eso está claro. Lo que hacemos nosotros básicamente es publicar las herramientas básicas, lo que una persona podría ver fácilmente, pero que no son las elaboradas. Y cuando esa persona contacta con nosotros o con cualquier asociación que pueda acoger su demanda, analizamos
en profundidad el caso. Y ahí esas herramientas que nosotros tenemos no las hacemos público, por lo que te dices, ¿no? Porque si no sería jugar con desventaja continuamente. Sí que es verdad que hay publicaciones académicas que han publicado muchas veces indicadores que ellos han detectado después de analizar, ¿no? Diferentes presos, por ejemplo, y claro, eso se ha de publicar, no lo sé. Yo Hombre, siempre es verdad estoy que sobre contigo. todo, hay algunos estudios, sobre todo los más interesantes, se han hecho públicos, es sobre Ujú, todo cuando hay un caso que se ha hecho mediático. Por ujú, ejemplo, no sé, el de Barcelona, de la bombona de butano, X ujú, personas, ujú, que se han hecho estudios después, se han sacado obviamente porque es muy controversial, se ha hecho muy ujú, público. Entonces, en parte yo lo entiendo, sobre todo para concienciar a esa población, colgarse ujú, la medallita también, porque es una forma de colgarse una medalla en el pecho. ujú, ujú. Pero claro, está esa espada de doble filo. ¿A quién, Sí. cómo decides quién le das esa herramienta si no? Ujú. Es complicado. Claro, la nuestra no la tiene, solo la tenemos nosotros y hemos colaborado con algún proyecto europeo que también la hemos ofrecido y ha quedado siempre en privado, eso no ha salido nunca público. Pero sí que tienes que dar algunos toques para que la gente pueda detectar si hay algún caso cercano, ¿no? Y una vez lo detectan, sí que luego ya lo analizamos con las herramientas más profundas y serias, ¿no? ¿Cuál es el proceso más, digamos, más fácil de realización que tú te has encontrado o que estudiáis vosotros ahí? El más fácil que se suele dar, o el más común. Bueno, ha cambiado mucho. Desde Al Qaeda los principios eran bastante más complejos, ¿no? Todo que era siempre un proceso multifactorial, no solo que haya un factor de riesgo que haga que el chaval se radicalice, siempre hay varios, pero sí que es verdad que Al Qaeda lo hacía con más tiempo, era una radicalización mucho más seria y profunda. El radicalizado se acababa radicalizado, era una persona que no había marcha atrás y era una persona que, aparte de estar adoctrinado, estaba adiestrado, o sea, sabía utilizar armas largas, sabía montar explosivos y si hacía un atentado era un atentado de impacto, era un atentado bueno, habían víctimas y era, bueno, de los que recordamos desde el 2001 al 2015, que eran atentados bastante potentes. Cuando aparece Daesh, de esta filial de Al Qaeda, aparece este otro grupo como más radical y como más impulsivo. Sí que es verdad que ellos han utilizado técnicas de filtro mucho más rápidas y son capaces de ir directamente a radicalizar perfiles más vulnerables, por lo que les hace esto ser un proceso más rápido a la hora de radicalizar, pero también es un proceso que es más fácil de desradicalizar, por así decirlo, ¿no? Porque no se le ha metido tanto eh, esa, esa distorsión cognitiva en la cabeza. Ahora es más complicado por el hecho de que utilizan mucho más el tema online, ¿no? Hemos visto que desde el 2017 está tipificado ya el delito de autoadoctrinamiento. ¿Por qué? Porque había chicos que sin contacto alguno con un adoctrinador, solo con sus mensajes y tal, eran capaces de salir a la calle y matar. Y se autoadoctrinaban solos, ¿no? Y esto ha puesto ahí un problema a la hora de detectar, sobre todo porque es más Muy, rápido. muy difícil. Los lobos solitarios, como se llama. Ese, bueno, Ujú, es uno de los casos más famosos también, el chaval este con un cuchillo que se cargó al militar de la puerta y sí, lamiendo sí. la sangre delante de la cámara. Ujú, O X persona con un cuchillo con 5 niños en un parque. claro. Ahora, Es- ¿cómo se detecta eso? Es que prácticamente, pues claro, células grandes, vale, las puedes controlar, estar CNI, inteligencia, ujú, satélites, vale. Eso está ahí. Pero claro, un chaval en su casa que se lea 4 vídeos, que vea 4 cosas, es como el pederasta que está en su casa. ujú, Es muy complicado intentar, digamos, llegar ujú. a, a ese lobo Total- solitario. Totalmente, sí, sí. Y además siendo online, que a veces. Pero bueno, hay indicadores que, por ejemplo, la familia puede ver, ¿no? Nosotros, claro, no los podemos contar porque todos, no sé, como decías antes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unos cambios. Este chaval puede pasar más horas conectado, puede tener conductas que sí que pueden ayudar a ver que hay contacto con este discurso, ¿no? Porque hay cambios, evidentemente, ¿no? Una persona no se radicaliza A ver, y sigue impasible, realmente se nota, ¿vale? se Cuando nota. una persona, digamos, lleva un cambio así, digamos que se lleva, porque como decía un gran amigo mío, dice, lo más difícil de esta vida, lo más peligroso es la ideología. Cuando se te mete una idea en la Mm, cabeza, por eso los mm, japoneses se tiraban en Pearl Harbor después de bombardear, mm, porque lo mm, hacían por una idea. mm, Entonces esa gente cuando tiene esa idea en la cabeza, su vida cambia. Entonces ya
su proceso cambia, su forma de ver la vida cambia, digamos, los herejes los miran de otra manera. Entonces esas cosillas se notan. ¿Qué pasa? Que obviamente que esa familia quiera decir, mi hijo está pasando por esto, es Ujú. complicado también. Pero ahí has dado en la clave, porque justamente lo que se necesita es esta parte social. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, desde CISEC es dar esta oportunidad a la familia a explicar estos cambios, a una asociación que no es policial. Porque lo primero que te decían los padres es lo que has dicho tú. O sea, mi hijo sí que veo que hace cosas raras, pero no irá a la policía a decirlo, porque lo va a estigmatizar de terrorista, ¿no? O de vete a saber qué, ¿no? Entonces, hacía falta que hubiera una parte social que pudiera escuchar a estos padres, ¿no? Que les pudiera atender, sabiendo ellos que nosotros no somos policía, que lo que vamos a hacer es analizar el caso y darles el feedback de lo que vemos, ¿no? Y luego ahí ellos deciden, evidentemente, si prefieren que su hijo se radicalice y acabe siendo un terrorista, ok, pero la mayoría después siempre dan el paso y denuncian porque es su hijo, ¿no? Y prefieren evitar que acabe inmolado o muerto por ahí. Hablando de esto, ¿existe la reinserción a esos casos? ¿Se puede reinsertar a esa persona a la sociedad? Pues es complicado, porque lo hacen muy bien. Y creo que a día de hoy en Occidente aún no hemos acabado de dar con esa herramienta de desvinculación de ese discurso radical. Sí que se ha trabajado mucho y hay programas de desradicalización, pero que a día de hoy se han analizado y no han acabado de funcionar muy bien. Lo hemos visto con el programa Preven en Inglaterra, que salían de la cárcel y a los días acababan apuñalando a gente, o sea, no habían hecho nada de desradicalización que fuera eficaz. Cada vez más se ha visto que el hecho de tener programas donde solo se trabaja a nivel psicológico y cognitivo no funcionan en estos casos. Aquí hay que meter un poco de doctrina, hay que primero explicarles que ellos no son los elegidos en el Islam, ni que todo esto que les ha metido el adoctrinador es algo que es verdad. Y cuando ya desmontas esto, ya sí que luego puedes trabajar con más herramientas psicológicas. Pero hasta que no desmontes la doctrina, no harás nada. Básicamente es complicado. ¿Cómo se le cambia la ideología a una persona? Es que es complicado. Es muy complicado, sí, Es muy sí. complicado. Es como decirle a mi abuela de 88 años que deje de ser cristiana y ir a la iglesia los domingos cuando lleva 60 años haciendo lo mismo. Mm. Claro, el problema aquí es esto que dices, ¿eh? Ya no son una ideología, sino que está la fe que les hacen Es creer. su forma de vida, por así decirlo. Sí. Nosotros tenemos una forma de vida y ellos Mm. tienen la suya. Que esa ¿cómo se la cambia? Porque te puede Bueno, decir que sí, se puede adaptar lo que tú digas, pero cuando termina es un lobo con piel de oveja, vuelve a la calle y vuelve a hacer lo mismo. sí. Lo interesante es no cambiar la fe, ¿no? Porque ellos, si se creen musulmanes, sí. El problema es cambiar ese discurso radical islámico que le han metido en la cabeza a un Islam moderado, que es el que profesa el 99% de los musulmanes, ¿no? O sea, no es decirle, no, no seas musulmán, no, claro que lo puede ser, pero no como te lo han enseñado, porque esto es un Islam radical y no es el que se profesa actualmente, ¿no? En la mayoría de los musulmanes. Hablemos de atentados, ¿vale? Sobre todo lo más importante que tuvimos nosotros, que eso fue el 11M. Ujú. ¿Se pudo haber evitado con análisis de prevención? Porque hubo El- muchos artículos y demás, sobre todo, no sé si ya lo escuchaste en su día, que incluso hubo boicot o silenciamiento de criminalística que quiso decir, está pasando esto y no se le hizo caso. Ujú. A esta pregunta no te la sabría contestar. No, no, no que no quiera, no te la sabría contestar porque realmente es lo que dices. Se ha tapado mucho información y a mí no me ha llegado porque yo tampoco estoy en ningún servicio privilegiado que pueda tenerla. La de Madrid, el atentado de Madrid, yo creo que hubiera sido difícil de parar porque ya llevaba tiempo. Ese terrorismo era nuevo, es lo que te decía antes, era más, nos parecía más una cosa de Estados Unidos y tal, que en Europa no iba a afectar. Sí que empezamos a ver que habían radicalizados por aquí, pero no a este nivel de crear una célula como se creó en Madrid. El de Barcelona, te digo lo contrario, el de Barcelona sí. Yo creo que ya en el 2017 teníamos que haber espabilado un poco en temas de El de la prevención. bombona, ¿no? ¿Te refieres, no? No, el de las Ramblas, el que Ah, vale, hubo, sí, ¿te el del acuerdas? camión. Sí,
Ese ya, 2017 ya llevamos muchos años y ya creo que se podía haber trabajado más el tema de prevención, pero la prevención se dejó bastante de lado hasta que, bueno, pasó eso, ¿no? Y si te acuerdas, cuando se entrevistaron gente que vivía en Ripoll con los terroristas, te decían, no, sí, ya veíamos cambios y tal, pero coño, y nadie hizo nada, porque claro, tampoco sabían qué tenían que ver ni qué significaba eso, ¿no? Ese yo creo que sí que se puede haber, no, o si, quizá no prevenir, pero al menos detectar. El de Madrid nos cogió un poco más al inicio y yo creo que era más complicado. Es que el de Barcelona, es que también tener la policía autonómica, no sé, está dentro del Ministerio de Interior, hubo, Mm, digamos, un conflicto de intereses ahí, no quisieron, digamos, o verlo o tal. ujú, Entonces se juntaron muchos factores y ya, pues, pasó lo que pasó. mm, ¿Cómo, quería preguntarte, cómo llega un hombre a decidir coger un cuchillo, irse a un parque y solo ver bultos? Da igual un ujú, niño de 7 años con una mujer de 40, le da igual. ¿Cómo decide hacer eso? Una cosa es, digamos, ser radical, porque yo he conocido radicales en Melilla, ¿vale? Yo ujú, lo he conocido. ujú, Pero, digamos, vivían, por así decirlo, insertados en la sociedad, por llamarlo de una manera. ujú, Pero, ¿cómo llegas a ese punto, a ese extremo? A ese que ya estás, digamos, no, no, esa persona no se puede resistir, es ujú. inviable. Eso prácticamente es imposible resentarse a esa persona. Sí, bueno, mira, en la radicalización hay fases, ¿no? Y yo creo que una es lo que dices tú, el radical, que bueno, hay muchos. Y si todos los radicales tuvieran que ir a prisión, no, no quedaríamos nadie, yo creo, porque todo el mundo es radical en alguna ideología o, ¿no? O es más extremista en una ideología. El problema es cuando pasas a una fase más que es el radicalismo violento, que ahí ya tú ya actúas y tienes acciones contra lo que tú te estás radicalizando, ¿no? En contra de lo que te estás radicalizando. Y ese es el problema. No son la mayoría, evidentemente, es un porcentaje muy bajo, pero sí que es verdad que muchos radicales acaban siendo radicales violentos y es cuando pasan a la acción. Claro, con estos, ¿qué haces? Pues hay que intentar detenerlos, o sea, detectarlos y detenerlos para que no lleguen a llevar este hecho a la acción. En el terrorismo yihadista, pues a ellos se les hace todo un trabajo de manipulación psicológica, ¿no? Cuando se ha terminado, por eso es importante prevenirlo y pararlo, porque cuando se ha terminado, es lo que dices, es muy complicado desradicalizarlos, porque tienen unas distorsiones cognitivas muy fuertes, muy potentes y ellos se sienten los elegidos en llegar a matar, o sea, a morir matando, ¿no? Porque se les promete el paraíso y que si no lo hacen matando, no llegan allí. O sea, es todo un constructo psicológico muy, muy fuerte que es muy peligroso. En los que llegan ahí, evidentemente, como dices, es difícil girar eso. Es que esa parte es muy complicada. Mm, Yo entiendo que se puede intentar luchar, se puede intentar, digamos, pero una persona que le da igual quién sea, alto, pequeño, bajo, digo, es muy mm, difícil intentar llegar a reinsertar a esa persona a la sociedad. Para mí, tal yo no cual. lo veo. Sí, por eso ¿Cuál cada vez sería? más. Dime. Sí, sí, perdona. No, por eso cada vez más están financiando los programas de prevención, ¿no? Para evitar que lleguen ahí. Porque una vez ahí, ya es Ahora complicado. hablaremos de eso. ¿Cuáles serían las fases? Depende un poco de cada persona. Hay gente que lo hace más rápido y otra menos, ¿no? Pero básicamente ellos juegan con varios controles. Hay controles cognitivos, hay controles del entorno, por ejemplo, evitan que cada vez más se hablen con menos gente, ¿no? Y vayan reduciendo a solo el adoctrinador. Hay controles de información, por ejemplo, evitan que tengan contacto con según qué medios de comunicación para que no tengan otra visión aparte de la que el adoctrinador les influye, ¿no? Hay varios controles de este tipo que hacen que haya este proceso de radicalización, pero el tiempo es muy variable. Depende mucho de la persona, depende mucho de los factores que pueda tener esa persona vulnerables y depende mucho de lo bueno que sea el adoctrinador, ¿no? Hemos hablado de los terroristas, de cómo se hacen, pero ¿y las víctimas? ¿Cuáles serían esas víctimas? Pues, digamos, ¿cuál es la función que lleváis vosotros con esas víctimas de terrorismo?
Mira, las víctimas, en España tenemos varias asociaciones de víctimas. La Asociación de Víctimas de Terrorismo, que quizás de las que funciona mejor, y empezaron acogiendo a las víctimas de ETA, ¿no? Luego ampliaron a lo del terrorismo yihadista. Estas asociaciones hacen un gran trabajo en cuanto a la atención a estas víctimas, ya tanto psicológico como económico muchas veces, porque muchas de ellas se quedan sin nada, y sobre todo en víctimas indirectas, que son los familiares, ¿no? Amigos que han visto, han sufrido la muerte de un familiar o la pareja. Nosotros justamente, como esto ya está bastante cubierto por estas asociaciones, nosotros trabajamos con las víctimas indirectas que han formado parte del terrorista. O sea, nosotros trabajamos Con la con familia, ¿no? los padres, exacto. Porque en este terrorismo no es que los padres hayan inculcado al niño que sea terrorista, justamente son los últimos que se enteran de que su hijo es un terrorista. Y cuando muere en un atentado, son gente que ha estado revictimizada, ¿no? Porque no solo ha perdido el hijo, que ya es una desgracia, sino que además les tachan de ser padres de un terrorista. Y a estas familias hay muy pocas asociaciones que las atiendan y para nosotros son víctimas también, porque ellos no tienen nada que ver con el hijo, ¿no? Se radicalizó, pero ellos no le potenciaron eso. Y hacemos muchas charlas con padres y madres que han perdido el hijo así y realmente son muy constructivas porque explican muy bien todos los cambios que veían en el hijo, pero que ellos no se dieron cuenta porque nadie se lo había contado, que justamente lo estaban radicalizando, ¿no? Y es para prevenir justamente que más hijos se radicalicen sin que sus padres lo puedan detectar, ¿no? Que muchas veces es esencial, vamos, y lo ven, los padres lo ven. Pasa que tienen que saber qué tienen que ver. Esto, como decía el juez Calatayud, dice, todo el mundo sabemos lo que haríamos con un terrorista, pero Mm, nosotros podemos ser padres de ese terrorista. claro, claro. Entonces, Sí, ponerse señor. en esa piel, que obviamente, pues obviamente son falta de herramientas, a lo mejor ese padre se quiso desvincular o no quiso verlo, porque obviamente Ujú, está el factor que por amor no quieres ver ujú, lo que está haciendo tu hijo hasta que lo han pillado. ujú. Entonces, es olvidar a esas víctimas también en ese momento, nadie se acuerda de ellas realmente. Exacto, sí, sí. Y muchas veces desde los propios gobiernos, ¿eh? No hay una atención a ellas y también necesitan esa atención psicológica y de apoyo, ¿no? Y muchas veces del propio gobierno no hay ninguna asociación que pueda atenderlas. Están en un vacío Es bastante. que es un vacío complicado, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el Estado Islámico actualmente? Eh, Daesh tuvo mucha fuerza cuando apareció en el 2014-2015 porque hizo todo un programa de captación tremendo a jóvenes occidentales precisamente para crear este Estado Islámico que ellos profesaban idílico, ¿no? Para crecer y conquistar. Actualmente, bueno, desde hace ya años, la coalición abarcó casi todo lo que es el territorio físico y ellos se desplazaron bastante al tema online. Ellos ahora casi su espacio es más virtual que físico, por así decirlo. Pero sí que es verdad que mantienen en algunos países árabes todavía facciones en el territorio, ¿no? Que suelen hacer atentados pequeños, pero que siguen estando ahí, ¿no? Que su presencia aún está presente. Fíjate, nosotros cuando trabajamos con víctimas de esta gente de Irak y Siria, sobre todo, que están ahora en campos de refugiados, todavía muchos de ellos no han podido volver a sus tierras porque las destrozaron estos terroristas y aún corren facciones por ahí. Ahora ha perdido mucha fuerza en cuanto a lo físico, pero a nivel online la ha triplicado. Por lo tanto, están mucho más presentes ahora en espacios virtuales. Hace años, fíjate, la manera de captar jóvenes era a través mucho de videojuegos, por ejemplo, y cosas así que atraían a estos chavales. Y lo Y ahora, difícil que es de controlar. claro, imagínate el videojuego, ¿no? Que ahí no hay una trazabilidad ni de las conversaciones, ni puedes saber quién está al otro Que lado se jugando encontró, no recuerdo mal, una con... noticia también, se encontró a uno que iba a tentar, creo que fuera en Francia, por un juego de móvil, por un chat de juego de móvil, que era, Totalmente. Sí, sí, encuéntralo, ¿sabes? imposible, no, y además no sabes con quién está jugando tu hijo, ¿no? Porque ellos se hacen pasar por chavales de su edad
y no sabes realmente quién está al otro lado. Y utilizan mucho esto para ver perfiles vulnerables, ¿no? Pero fíjate, han ido a más. Ahora ya encontramos muchos perfiles en el metaverso, que esto ya es, bueno, a mí me tuvieron que explicar qué es, porque yo metaverso aún no lo pillaba. Luego ya sí, ¿no? Pero ellos van muy por delante, aunque nos quieren hacer creer que son unos terroristas que viven en el desierto y que no saben nada de la Sí, modernidad, ¿no? lo que ha vendido Hollywood, por así decirlo, que van todo el día con el turbante puesto y fabrica Exacto, las bombas en una cueva. exacto. Eso quieren que creamos, ¿no? Pero realmente no. Detrás hay gente a nivel de psicólogos profesionales, ciber, hay gente muy profesional Uno de los que nos perfiles también conocen. era, no sé si recuerdo mal, que era un hijo de un millonario. Sí, claro, es que no. Que El tema era, económico es un factor solo que puede influir, pero hay muchos. Entonces, hay gente también con nivel adquisitivo, ¿no? Sí, claro, sí. es que hablando de eso de perfiles, todo el mundo piensa que es el perfil típico, ¿no? De a lo mejor con turbante o que está hecho polvo, que vive en la calle y demás, pero claro, hay perfiles de todo tipo. Estamos hablando que Ujú, uno se adoctrinó y era hijo de un millonario, que realmente dinero no le hacía falta. A lo mejor tenía ujú. mucho tiempo libre, pero dinero falta no lo hacía. Sí, señor. Sí, sí. Hablemos de adoctrinamiento, sobre todo en las cárceles. ¿Cómo controlamos eso? El Me hace terrorista que entra a preguntas la muy cárcel. complicadas. Sí, sí, sí. Me Ahora, hace preguntas muy complicadas. yo soy muy curioso, ¿vale? Yo te sigo hace Sí, sí, tiempo, tú sí, lo sí. sabes, nos conocemos. Bueno, yo te conocí en ese curso y a ver, ya que tengo la oportunidad, pues esas curiosidades que yo tengo, pues si me las puedes resolver. Intentaremos sin decir nada que no se pueda. No, Todo dentro de lo prisiones. oficial. Fíjate, si prisiones, bueno, para hacer un poco una idea, este terrorismo no actúa al azar, así impulsivamente. Ellos ya desde un inicio, sobre todo 2004, que se hicieron bastantes manuales, tenían muy claro cómo iba a ser todo el proceso de radicalización para conseguir su objetivo. Entonces, ellos nos conocen muy bien, lo que decíamos hace un rato, ¿no? No es gente que ha vivido aislada de Occidente ni sabe cómo funcionamos, sino que muchos han crecido aquí y se han formado aquí en Occidente. Entonces, ellos saben muy bien todo nuestro sistema, cómo funciona. Y ellos tenían muy claro que, bueno, los terroristas que no se inmolaran porque se detenían antes de tiempo acabarían en la cárcel y buscaron herramientas para que dentro de la cárcel se pudiera radicalizar también. Entonces, ellos hicieron todo un sistema en su adoctrinamiento, en hacerles creer a estos chavales que el hecho de que pasen por la cárcel no es una pena ni es un castigo, sino que justamente les reivindica como mejores terroristas aún, ¿no? Entonces, el hecho de pasar por la cárcel para un terrorista no es un castigo, sino que es un halago. Por otro lado, saben que en la cárcel hay perfiles vulnerables ya de por sí, ¿no? Porque el hecho de que te encierren ya hace que tus condiciones psicológicas, de entorno, se debiliten, ¿no? Y seas más fácil de captar por esta gente. Entonces meten reclutadores cuando los cogen para que puedan ir radicalizando. España, como sabes, tenemos el programa FIES, que se utilizaba con ETA, que también se utiliza para ellos, de separar en grupos justamente los reclutadores de los vulnerables, ¿no? Por así decirlo, para que no sea eso, vamos, Para que no estén meter un juntos, por llamarlo lobo, de alguna manera. exacto, ¿no? Meter un lobo ahí con todo el rebaño, porque sería ya bestial. Pero ¿cuál es el problema? Hay que poder detectar bien quién es un reclutador, quién es vulnerable y quién ya ha estado en fase de radicalización, ¿no? Y eso es el hándicap que tenemos con los funcionarios de prisiones, que aprendan a detectar eso, porque es muy importante el poder separar bien esta gente. Si no, van a hacer ahí una escabachina. Esto Es es lo complicado. El peligroso. tema de prisión es complicado porque, claro, ahí ya no está el control de redes sociales, ya no está el control de mensajes y nada de eso. Ujú, Son todos ujú, junticos a la hora de comer, a la hora del patio, a la hora de tal. ujú. Entonces, intentar Eso distinguir todo eso es complicado. es difícil. Pero estamos ahí, ¿eh? Se está trabajando ahora muy bien con los Sí, 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 funcionarios. lo sé, sí, me he leído el estudio, tal, y Sí, tengo gente que ha hecho el curso y demás, pero ujú, quería saberlo. sí, sí. Bien, hablemos de otro tema que este seguro también te va a gustar mucho. Hablemos de los retornados, ¿vale? Sobre todo la Vale. parte de Siria, Ujú, ¿vale? Esas familias que han perdido todo, tal, que están adoctrinados, la mayoría, pero tienen ujú, derecho a pisar Europa ujú. por ayuda de exilio y demás. Sí. ¿Cómo combatimos eso? Otro temazo, ¿no? Es que, fíjate, ellos ya sabían eso también. O sea, ellos ya sabían que tarde o temprano
toda la gente que hubieran convencido de Europa, ya ponemos solo Europa, de irse para allá, acabarían volviendo a sus países de origen. Serían caballos de Troya completamente porque entrarían, como tú has dicho, radicalizados y adiestrados a nada más. Entonces sabían que Europa los tenía que acoger y nosotros también lo podíamos haber sabido y haber tenido unos programas fantásticos para atender a estas personas, desradicalizarlas y integrarlas en la sociedad. Pero como siempre, se nos ha dilatado el tiempo y ha llegado el momento de asumir a esta gente y vamos bastante perdidos. Yo creo que cada país en Europa tiene su plan para esta gente. Y España, creo que fue a primeros de año que ya casi se nos obligó a asumir a las 3 mujeres que iban con decena de niños a asumirlas en España, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo con ellos? No lo sé. Las mujeres a la cárcel, evidentemente, porque han formado parte de terroristas, son terroristas. Al menos en España se consideran así. Pero estos chavales jóvenes que venían con ellas, que son menores de edad, que es un peligro también, porque ellos han nacido muchos ahí y han vivido esa radicalización como normal. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Los ¿Lo va a metemos en tener un centro de vigilados toda la vida? menores? Claro, o hacemos un programa con ellos de radicalización. Sí que es verdad que cuanto más pequeños, más fácil es de darles la vuelta. Pero claro, hay edades de todos los tipos y no sé si tenemos muy claro qué programas vamos a usar. Eh, a día de hoy, cada país tiene las suyas y yo te puedo explicar extremos, ¿no? Hay países que lo que buscan es mantenerlos con una vinculación familiar para ayudarlos a desradicalizar y los dejan bajo supervisión con los abuelos, ¿no? De que los abuelos, era lo que decíamos antes, los padres, los abuelos no tenían nada que ver con esto, pues entonces piensan que los abuelos les pueden facilitar esta resociabilidad en la sociedad, ¿no? Y otros no, otros los tienen vetados, ¿no? Hay países que primero no querían ni las mujeres, solo querían a los menores, ahora les han obligado un poco a las mujeres y es prisión, o sea, hasta que no den indicadores de que se han radicalizado, no los pasan a la sociedad. Oh, Pero es tenemos a Polonia, complicado. que no acepta a nadie. Oh. Sí, claro, hay países que son muy estrictos con esto. Y es que realmente es un peligro. Si no tienes un programa serio detrás, te puedes llevar un susto con esta gente, porque claro, Pero que, se claro, ¿qué radicaliza. programa pones para todo eso? Porque yo entiendo, obviamente, que hay que tocar la parte psicológica, la parte Ujú, social y la ujú, parte física. Sobre todo en esa ujú, gente, enseñar el idioma, ujú, enseñar las costumbres, ujú. todas esas cosas. Entonces, no es lo mismo un niño de 5 años que un Claro, chaval de 14 claro. Y sin con un hombre de descuidar, 35? y sin descuidar el control de seguridad, porque no los puedes dejar tampoco sin vigilancia. Complicado. Pues claro, es complicado, sí, sí. Allí, quien ha asumido mucho estos terroristas ha sido Kurdistán. Kurdistán, la parte siria, en sus campos hay más gente terrorista, ¿no? Mujeres que se casaron con terroristas, son terroristas y sus hijos. Y la parte más de Irak, el Kurdistán iraquí, asume las víctimas de estos terroristas, ¿no? En sus campos de refugiados ahí encontramos las víctimas, digamos, los que han tenido que irse de Irak porque han entrado los terroristas y ahora no tienen casa y acaban ahí en un campo de refugiados. Entonces, sí, los de Siria son los complicados. Es lo complicado de tratar, la verdad. Sí, Ya veremos a ver cómo termina todo eso. a ver. Hablemos un poquito ahora más de ti. Eres el presidente de CISEG, Ujú, Centro de Inteligencia y Seguridad. ujú, ¿Cómo sí. nació esa iniciativa? ¿Por qué? Mira, pues un poco con lo que decíamos durante esta entrevista, era esa necesidad de crear una asociación civil formada por profesionales de todos los ámbitos, porque también tenemos policías y fuerzas de cuerpo de seguridad, militares, bueno, es muy holística CISEC, no es solo gente civil, que trabaje en prevención. Cuando se crea CISEC, que es de 2017, justo antes de los atentados de Barcelona, porque nosotros fuimos en julio y fueron en agosto, o sea que casi la creación fue al momento, era para reivindicar un poco esto, ¿no? Que faltaba gente a nivel social que pudiera formar a actores sociales en detección. Y desde entonces no hemos parado. Ha sido un inicio muy difícil porque era una asociación nueva con unos objetivos que aún no se habían visto nunca y había gente reacia también a pensar que gente civil podía trabajar en seguridad, ¿no? Y bueno, y hasta ahora ha funcionado muy bien. Hemos estado en proyectos europeos en temas de prevención. Hacemos cada año
uno o dos congresos, ahora ya más online desde el COVID, pero que volveremos a retomar como el de Melilla, que nos conocimos presencial, porque creo que es la manera de conocer gente y de que se puedan acercar. Y un poco el objetivo era ese, trasladar a la sociedad información para evitar y prevenir este tipo de terrorismo. Claro, es que, digamos, un personal civil que quiera meterse, digamos, en la vocación de servir es Mm, complicado, sin haber hecho, digamos, la parte funcionaria, por llamar de alguna manera, claro. es Mm. muy difícil abrirse paso. Sí, y más sin cobrar, porque sé que es sin ánimo de lucro, nadie cobramos aquí, o sea que la gente que está es porque cree en esto y cree que Son se puede auténticos construir. perros pastores, como se dice. Sí, señor, sí. Tienen su trabajo y te digo, muchos son policías y militares y tienen su trabajo, pero aportan horas de su tiempo para crear una sociedad más segura. Y esto yo creo que es admirable, que haya gente Lo así. es, pues. Porque no todo es pegar tiros, Eh, ¿vale? Hay un trabajo. Cuando se hizo la intervención que se hizo en Barcelona, cuando se hizo la intervención que se hizo en Almería y demás, mm, hay un trabajo detrás, tanto el mm, CNI como inteligencia, prevención, tal, que después obviamente se llama el 061, alguien tira la puerta y entra, pero hay mm, muchísimo más trabajo detrás, claro. Mm, que eso es lo que hay realmente, lo que hay que ver y lo bonito de todo esto. mm. ¿Has tenido problemas al dedicarte a esto, digamos, puertas cerradas, a intentar prevenir y que te hayan cerrado la puerta? Mira, nosotros cuando empezamos a sacar revista y cuando ya nosotros empezábamos a tener un poco de credibilidad, sí que se acercaron incluso partidos políticos. Y nosotros siempre hemos dicho que CISEC es apolítica, no nos vendemos a nadie, ni a países árabes, que muchos también querían que nuestro discurso fuera diferente previo pago. Nosotros siempre nos hemos mantenido neutrales en esto y esto, claro, te crea enemigos muchas veces por el hecho esto de no quererte acostar con ellos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, los hemos ido capeando y creo que es la filosofía. Nosotros nos vamos a mantener así, ni desde vamos a defender una visión política sobre este tema, ni vamos a defender un país árabe que esté interesado en que se blanquee según qué tipo de gente, porque nosotros, vamos, lo que hacemos siempre lo hemos hecho desde un criterio neutro, profesional, porque lo que tenemos son gente, analistas profesionales y sin ningún tipo de desviación, o al menos lo intentamos, hacia ningún extremo. Quiero preguntarte también, ¿has estado trabajando también con la Escuela Tras Armas? Sí, es un ¿Qué tal? placer, son, ¿Qué son qué tal grandes. la experiencia con ellos? Mira, eh, te mentiría si te dijera otra cosa. Yo creo que es de las personas que se puede trabajar mejor que he estado en toda mi vida. Son gente que al principio, claro, te sorprende porque son muy estrictos, Los- pero mucho. Y Sobre todo sus Ray muy estricto, más serio, Exacto, el más serio de pero todos. esto se agradece porque sabes que, bueno, todo está en su tiempo y si no está, lo está, no hay más. Y eso realmente es un placer poder trabajar así con profesionales de esta envergadura porque te lo facilita todo, te lo facilita todo. Y nosotros estamos muy contentos, vamos, si sé que llevamos con ellos creo ya algunos años y ningún arrepentimiento, al contrario, que salgan muchos más proyectos porque es un placer. Digamos, ha juntado el bastón con el sombrero, por así decirlo. Ellos trabajan muy bien, es una empresa que trabaja muy bien, sobre todo el tema de formación, entonces ya lo conocen, no te voy a decir nada que no sepa. Y sobre todo Ujú, vosotros dais esa puntillita que falta, digamos, de teoría, por llamarlo de una manera. ujú. Esa prevención, esos cursos que faltan, que es esa terminar esa formación, que es lo Ujú. bonito. Sí, una buena mezcla se ha creado. Hablemos de tu faceta literaria. Escribiste un libro, Las Legiones de Satán. Pues fue un poquito Madre mía, no controversial en hace su día. tiempo. Sí, sí, sí. Dio de que hablar un poco. Cuéntame, por qué ese libro? Bueno, ese libro se creó de casualidad porque cuando te comentaba que me había ido a trabajar a países árabes, eh, se me creó ahí la duda de pensar, ostras, bueno, yo soy un friki de los asesinos en serie. Y se me creó esa duda, digo, ¿cómo puede ser que en los países árabes no hayan asesinos en serie? A menos mediáticos, porque no se ha oído hablar nunca de ellos, ¿no? Y digo, o sea, que no hay, no.
había, claro que había, ¿no? Pero no habían nunca salido a la luz o se representaban de otra manera, que no parecían asesinos en serie. Y lo que hice, pues, fue como hobby, ir investigando asesinatos así que encajaban dentro del formato asesino en serie y bueno, recopilé como 27. Y ese libro recoge 5, que es todo el análisis de ese asesino en serie, con documentación incluso policial y judicial del momento en que se le encarcela, cómo mataba, por qué mataba, la firma, modus operandi. Bueno, todas estas fricadas de asesino en serie que a quien no gusta. Y claro, llamó mucho la atención porque nadie había oído hablar de esos asesinos en su vida, ¿no? Y bueno, fue Fue curioso. controvertido al inicio, sí, y luego ya la gente ya los empieza a conocer también, ¿no? Que era lo interesante. Bien, Sí. para terminar, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo te encuentras? Bien, bueno, bien, ya más tranquilo ahora que ya he depositado la tesis doctoral, que es lo que me sacaba mucho tiempo y por el tema era bastante complicado. Y ahora, bueno, ya analizando las vacaciones en septiembre y a descansar un poco. Pero contento. Si sé que funciona, la gente está muy contenta, cada vez los socios que entran están contentos con lo que podemos ofrecer dentro de nuestras limitaciones económicas, pero la gente lo valora y espero que se pueda trabajar mucho más en estos temas de prevención, ¿no? Eh, Nada más, yo creo que tú también lo dices muchas veces, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una sociedad muy rápida que falta pensamiento crítico continuamente. Yo creo que los jóvenes tienen que pararse un poco a analizar todo lo que leen y todo lo que se creen, porque si no es complicado. La Se espada de nos va. doble filo. Sí, Tenemos señor. tantísima información que no sabes cuál puede ser buena y cuál puede ser mala. Pero hay que analizarlo. Yo creo que dejarse llevar, por eso es un error. Y como has dicho tú al inicio, ¿no? Hemos empezado con la espada de doble filo y acabamos con ella, pero es verdad, ¿no? Eh, Hay tanta información y a veces los jóvenes se lanzan directamente a creerse todo lo que suben en redes. Hay que ser un poco crítico en eso. Puede ser peligroso. Y ya en temas de radicalización es lo que usan, ¿no? Por lo tanto, cuidado. Y a nivel profesional, ¿cómo te ves? Bien, en principio nos mantendremos aquí, si nos dejan, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo, porque sí que es verdad que salen proyectos cada vez más y más interesantes, pero no se puede con todo. Pero bueno, tengo un equipo detrás fabuloso, vamos. Hay algunos que están en la sombra, como sabes, ¿no? Que no salen nunca, pero que son pilares clave y luego los que salen más. Pero bueno, aunque yo sea la cara que Era sale la cara visible, pero hay un grandísimo equipo ahí detrás de análisis, totalmente, de recopilación, que es la totalmente. hostia. Hay mucha gente detrás muy buena. ¿Cómo te ves de aquí a 5 añitos? Más o menos. Más viejo. Jubilado aún no, porque esto creo que se va dilatando cada vez más, No, pero las personas así no se jubilan. Yo he conocido a Eduardo, tiene 62 años, sigue pegando tiros. no paran. Sí. Conozco a No. Cecilio Andrade y ojalá estuviera yo la mitad de fuerte que él está a su edad. Son Buah, Andrade, gente que es muy, no, te jubilas o si cuando el tiempo te coja o las lesiones te dejen, que no hay sí, más. sí. Mientras tenga gracias a Dios, mientras tengamos la cabeza donde la tenemos y que circule bien todo, yo Sí, creo que señor. vamos a estar aquí. Pues eso, espero seguir teniendo ilusión para trabajar con esto dentro de Haces cinco un gran años trabajo, la y verdad. estaremos Aunque no ahí. esté tan visto en la sociedad y tan reconocido, llamar una manera, sin ese Mm, trabajo de análisis, recopilación para poder mandárselo a la gente que entre a tirar la puerta abajo, por decirlo de una mm, manera, no se mm. conseguiría lo que se está consiguiendo. Y Bien. ayuda a prevención de esas víctimas, a intentar reinsertar a la sociedad, porque al final de cuentas son personas, nos guste Ujú. más o nos guste Sí, menos. señor. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, David, no te Nada, quiero quitar más tiempo. ha sido un Familia, placer. David Garriga, analista en terrorismo islámico, ha sido un placer. Sí, Igualmente. y si Dios quiere no pasa nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo.